aprender a soltar. Yo me acuerdo que Dios trató conmigo en eso, tanta gente, ¿verdad? He tenido colección en eso que me ha tocado perdonar, pero en uno de esos, me había golpeado más y yo sentía que el enemigo estaba queriendo meter su cuchara, pero uno tiene que aprender a discernir, ¿verdad? Y todo. Y yo dije, no, yo los voy a perdonar y yo los voy a servir con más amor que con el que les servía antes. Y hacer eso genuinamente sanó tanto mi corazón que yo ni tengo memoria de qué fue lo que me hicieron, porque estaba mala con ellos. Pero eso lo hace solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en esa parte, como decía Jael, si uno no aprende a soltar, qué horrible es llevar 30 años recordando y guardando y con ese resentimiento, el otro feliz de su vida, la otra feliz de su vida y uno amargándose porque lo mira feliz. Mira qué bonito, porque hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a muchos les va a mover un poquito el piso, algunos van a tener tal vez muchos comentarios que hacer, y es que hoy vamos a estar hablando sobre el perdón, señores. Ese tema que a todos nos ha tocado vivir, ya sea darlo o recibirlo, pero vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y bueno, Jael, el perdón, contanos. Yo creo que el perdón es un tema muy común, muy necesario y poco practicado. Ese es un mal que todos vivimos, que la mayoría hemos vivido. Toda persona viviente sobre la faz del planeta va a enfrentar en un momento de su vida varias veces lo que es perdonar. Y lo difícil que es hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que vivimos en un mundo injusto. Y nosotros siempre queremos como respuestas del por qué nos pasan las cosas, por qué suceden las cosas. Y como vivimos en este mundo injusto donde pasan cosas injustas, nos cuesta perdonar, pero en este mundo injusto el perdón es la llave que Dios nos dio para poder sobrellevarlo. Entonces quisiera hacer como una pregunta, y es, ¿les ha tocado perdonar? La Biblia dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 70. Hasta 70 veces 7. Y alguien hace las matemáticas y dice, bueno, es tanto. No es que solo eso, porque en tu vida te va a tocar. Eso es un ejemplo que el Padre nos dejó, porque siempre nos va a tocar perdonar. Ya sea personas, familia, personas cercanas, personas lejanas. Y hay veces es más difícil perdonar a los de cerca que a los de fuera. Yo consideraría, Jael, discúlpame, porque la Biblia dice hasta 70 veces 7. O sea, para mí el hasta implica un hasta que sea necesario, hasta que seas libre. Entonces es súper importante ese hasta. Así es. Pastora Judith, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia con el perdón? Dios mío, es un tema bastante fuerte, porque es muy difícil, como decía Jael, es poco practicable, pero nosotros debemos de entender de que el perdón no solo es un beneficio para la persona que uno perdona, sino que creo de que tiene más beneficio para el que lo practica. Amén. Aunque es difícil, ¿verdad? Y hace poco me pasó una experiencia que tuve que me golpeó bien fuerte, ¿verdad? Porque hay veces cuando la gente quizás puede hacernos daño, y como hay momentos en nuestra vida como que nosotros como que depuramos esos momentos, o quizás lo bloqueamos, o quizás los ponemos en modo como apagado, ¿verdad? Y no es que hayamos perdonado, sino que quizás como que bloqueamos ese recuerdo. Y hace poco me pasó una experiencia que yo pude experimentar. Dios mío, yo necesito aprender a perdonar. Y fue muy difícil, porque yo no sabía que quizás tenía esa parte que, bueno, uno dice yo perdono, ¿verdad? Porque es una de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero en el momento que uno ya, Dios te presenta, bueno, vos dijiste que vos vas a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que haya en nuestra vida. Pero en el momento que ya vas a practicarlo, como que te golpea bien fuerte. Y eso me pasó hace poco, cuando me encontré con personas que quizás no fueron muy buenas, ¿verdad? Y yo dije, me duele.
verlas, ¿verdad? Me duele, me dio como una incomodidad, entonces yo como que me revisé, Judy, hay algo ahí que no está bien, y me recordé de la historia de José, porque José, dice la palabra, que fue vendido, fue traicionado por sus hermanos, olvidado por su familia, ¿verdad? Le pasó un sinnúmero de cosas a raíz de que sus hermanos lo vendieron, y lo vendieron como esclavo. Dice la palabra del Señor de que él pasó una serie de procesos producto a lo que él estaba viviendo. Pero me llama la atención cuando José llega el momento que se topa con sus hermanos. Y dice la palabra del Señor en Génesis 45 de que cuando eso vino a su vida, esa situación, bueno, yo te voy a poner ahí, José, ¿verdad? Te voy a fructificar en esta tierra, pero voy a hacer que verdaderamente fructifiques en tu corazón y te vas a dar cuenta de que hay un dolorcito ahí. Es el momento cuando yo digo que nosotros como que reprimimos esas imágenes o esas situaciones, y no es que quizás hayas perdonado, sino que lo sacaste de tu mente y está olvidado. Entonces Dios te lo va a traer a memoria. Esa situación, no sé si ustedes han estado en esa situación de que en algún momento dijeron, no sabía que me dolía, o no sabía de que yo tenía que pasar por esto. Wow, qué tremendo. Sí. Necesita, a ver, contanos, que te miro ahí, ansiosa de compartir. Es que me llama la atención lo que dice la pastora Judith, porque ella dice algo, no sabía que me dolía. Sí. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Que cuando nos afecta tanto aquella palabra o aquella acción que alguien comete en nuestra contra, es porque algo está mal en esa área de nuestra vida. Así es. Y a mí me pasó con el orgullo. Y yo creía estar bien, y yo estaba bien delante de Dios y todo, pero pasa una situación bastante fuerte que a cualquier mujer la dobla y la hace añicos. Y yo empecé a sentir dolor y rencor hacia la persona que hizo esta acción en contra mía. Y yo hablaba y siempre me expresaba mal de esta persona cada vez que yo podía verla. Yo decía, es una aquí, es una allá, y entonces empezaba como a destilar todo aquel rencor, porque la acción que esta persona había cometido en mi contra tenía que ver con mi orgullo como mujer, con mi orgullo de mujer. Y recuerdo de que llegó un momento en que yo no sentía paz, porque si yo miraba algo de esta persona en las redes sociales me afectaba a mí. Tal vez lo que estaba viendo no me estaba haciendo algún daño, pero ya había un daño hecho de parte de esa persona hacia mí. Y entonces, ¿y qué pasaba? Mi corazón estaba mal, o sea, había orgullo en mi corazón, que obviamente al estar mal es afectado, es la parte que es afectada. Si vos te tocas un órgano que no te duele, te lo puedes tocar, te puedes tocar el brazo, te puedes tocar la mejilla, te puedes tocar, apretar el labio o mover un diente, incluso querer mover un diente, pero si está bien no te va a doler. Pero si hay un dolor en tu muela y vos venís y te la tocas o comes o se te va algún residuo en esa muela que tal vez está picada o dañada, entonces ahí es donde te va a doler y esa es la parte que te duele. Y cuando yo empecé a venir a Dios, yo entendí de que necesitaba trabajar con mi orgullo. Y Dios necesitaba trabajar con mi orgullo, pero yo no lo sabía. Y empezó a tratar conmigo en esa área y a mí me costó bastante poder perdonar, porque el perdón es dejar pasar la ofensa. Así es. Es dejar pasar la ofensa. Es olvidar esa ofensa que te está afectando y que te está haciendo daño. Entonces, como decía Jael, es difícil ponerlo en práctica, pero es tan necesario para nuestra vida, porque habla mucho de qué área de nuestra vida necesita ser sanada y necesita ser restaurada, porque esa área está siendo afectada. No, y me gusta, hace poco escuché una frase que me gustó mucho, dijo, la falta del perdón es esto, tomar el veneno y esperar que la otra persona sea la que se muera. Eso es lo que es la falta de perdón. Tomar el veneno y esperar que la otra persona sea la que le pase lo malo. Y al final, el perdón Dios no lo creó para la otra persona, la creó para nosotros, para liberarnos a nosotros de todo eso que podemos estar cargando. Escuchaba a alguien que decía, el perdón es aquello que
Es decir, cuando tú perdonas, tú lo que haces es esto. Yo cierro la puerta del pasado para poder accionar las promesas del futuro y del presente. Así es. Porque si tú sigues con esas puertas abiertas de tu pasado, no puedes entrar a tus promesas del presente, a tus promesas del futuro. Entonces, hay que cerrar. Y es lo más difícil. Escuchaba un testimonio, me impactó mucho. Ella dice que su mamá se divorció de su papá y a la edad de 5 años su mamá llevó un novio a la casa. Y ese novio, ella siempre sentía que el novio de la mamá siempre la abrazaba mucho, más de lo que debería de abrazar. Le dice, yo era una niña de 5 años, pero yo sentía eso no estaba bien. En una de esas mi mamá tenía que salir fuera y me dijo, te voy a dejar con él. Y dice que ella le dijo, mamá, no me dejes, porque dice que ella sentía que algo estaba mal. Y le dice, no tengo pasaje para ti, te vas a quedar con él y te va a cuidar. Dice que cuando su mamá se fue y todo, ella se encerró en su cuarto y enllavó la puerta. Dice, yo tenía 5 años, pero mi ser me decía que había algo ahí. No estaba protegida, ese hombre no estaba para protegerme. Y pues el hombre violó la cerradura y entró al cuarto y la violó. La violó a la niña y la violó varias veces, y después a los 7 años ella le contó a su mamá echa preso al hombre, después el hombre cumple la condena y la mamá fue con ella a traer al hombre de regreso a la casa. El hombre que la ha violado, y el hombre siguió violándola no sé cuántos años más, porque ya no especifica eso. Cristo. Entonces ella dice que ella viene a Cristo y todo, pero dice que cuando ella tenía 8 años era algo tan fuerte que ella quiso matarse la primera vez, y ella miró en la tele de un niño que tomó cloro y se murió. Entonces ella tomó cloro y no se murió, se miró muy mal, pero no se murió. Después, a los 2 años después, ella se cortó los pulsos para morir y no se murió. Dios no la dejó morir. Y después empezó un proceso de Dios, pero dice ella, algo sucedió. Mi mamá nunca me pidió perdón. Mi mamá me llegó a decir, ¿sabes por qué te pasó eso? Porque no aprendiste a cerrar las piernas. Wow. Eso le dijo su mamá. Wow. Eso lo dijo su mamá. Su mamá también le decía, ¿sabes por qué te pasan estas cosas a vos? Porque vos pedías cosas muy caras y yo necesitaba a alguien que nos mantuviera. Así que tenías que aguantarte. Así le decía a su mamá. Y que es porque su mamá nunca quiso hijos, exactamente. Entonces ella creció con eso. Dice que ella es pastor y todo. Y llegó un momento donde ella dijo, Dios le había dado un excelente matrimonio, una excelente familia, ministerio y todo. Pero de repente pasó como dijo la pastora. Dice que ella de repente se encontró se daba cuenta que habían cosas como que la accionaban. Y como encendedores dentro de ella, de esa herida del pasado. Entonces dice que de repente ella dijo, como que el Espíritu Santo le comenzó a mostrar, aquí algo no está bien. Aquí hay cosas que hay que sanar. Y Dios la llevó en un proceso de sanidad. Y me gusta algo que ella habla y dice, precisamente en el programa anterior hablábamos de la oración. Y dice ella, yo comencé a orar por mi mamá. Y mientras yo más comencé a orar por mi mamá, mi corazón se comenzó a ablandar aún más. Amén. Hacia ella. Y ella no es una perdón. Están las cosas cuando alguien te pide perdón y hay arrepentimiento. Pero dice, mi mamá nunca ha tenido arrepentimiento conmigo. Nunca se ha echado la culpa de nada. Y yo dejé a un lado el porqué de las cosas, porque el porqué cuando no tiene respuesta solo trae amargura. Así es. Entonces, dice ella, yo comencé a entregarme a Dios. Dice que cuando estaba en la universidad, su compañera de cuarto empezó a llorar y su compañera de cuarto también había sido abusada. Y ella le dijo al Señor, Señor, cuando su compañera le estaba diciendo, entonces le dice ella, yo te entiendo. Y ella le dijo, a mí nadie me puede entender. Y le dice ella, yo te entiendo porque yo pasé también por abuso. Y le contó su historia y pudo ministrarle. Wow. Y dice que en ese momento pasó como una sanidad de Dios en ella, porque ella dijo, ok, por supuesto, yo nunca hubiera querido pasar lo que viví. Sí, así es. Y por supuesto, yo sé que tampoco fue la perfecta voluntad de Dios que me pasara todo esto. Pero también puedo entender que gracias que a Él lo permitió, yo puedo ahora ministrar a otros. Así es. Y dice que eso a ella le trajo gran sanidad. ¿Y qué te quiero decir con esto, mujer? Tal vez tú fuiste víctima de abuso. Sí. Y la pasaste por años y tal vez tu familia fueron los primeros en cerrarte la puerta o no creerte o decirte fue tu culpa, porque mayormente la gente que es víctima de abuso se le dice que fue culpa de ellos. Yo no sé por qué la sociedad tiene esa idea, que fue tu culpa, pero quiero decirte algo. 1, no fue tu culpa, y 2, déjalo ir. Porque yo creo que Dios creó este espacio para que tú dejes ir cosas del pasado que te han estado hiriendo, que te han estado atormentando. Son como fantasmas que no te dejan disfrutar tu presente porque todavía sigues amarrada a tu pasado. Amén. Y Dios quiere cortar ese cordón que te amarra a tu pasado. ¿Y cómo lo cortamos? Con el perdón.
Así. Amén. Y va a llegar el momento donde el Señor va a permitir que te encontres con esa persona que provocó dolor en tu corazón, porque es necesario. Así es. Lo vemos en la historia de José, como les decía. José, Dios le pone a sus hermanos, a sus verdugos, se los pone enfrente y prácticamente dice la Biblia de que cuando él los mira, después de un proceso, él pega un grito que lo escucharon toditos los egipcios. Un grito que lo describe las escrituras, que dice que salió desde sus entrañas. Y la palabra entrañas en las escrituras es en medio, es algo que está adentro, es algo que es íntimo. El concepto de las entrañas bíblicamente es como algo interno, interior. Quiere decir que él necesitaba encontrarse con su pasado. Él había bloqueado el pensamiento. Lo que me pasó a mí, yo había bloqueado a ese pensamiento, pero cuando yo miré quizás a esas personas, yo sentí como que Se le revolvió. estoy viva, digo yo, todavía estoy viva. O sea, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, caminemos muertos al yo, muertos a tantas cosas, pero parece que en algún pequeño lugarcito estaba viva y ahí Dios puso a esa persona para darme cuenta de que tenía que buscar más de su presencia. Y es como dice, en su presencia uno puede hallar descanso y paz, y saber de que el perdón te hace libre. Amén. Te hace libre, no solo a la persona, sino a la persona que vas a perdonar, sino a vos misma. Uno tiene que saber de que ese perdón es para ti misma, te lo mereces. Mereces recibir esa sanidad interior. Y dice la palabra que él pegó ese grito liberador y todos los escucharon. Esa es la primera liberación que hubo en las escrituras. La primera liberación que hubo en la escritura fue la de José, con un corazón que necesitaba perdonar, un corazón que había sido procesado y que necesitaba el perdón. Y al final, cuando mira a sus hermanos, que ellos piensan de que van a morir en la ahorcado, que van a dar plan venganza, plan venganza, él dijo no, se limpia las lágrimas y dice, Así es. yo comprendo que es necesario que yo pasara por todo esto, que ustedes me vendieron para que en este tiempo ustedes puedan comer. O sea, y mire, sí. pastora, pensando ahorita en José, ¿verdad? Cómo hay una parte cuando el papá se muere y dicen los hermanos, hagamos algo porque tal vez ahora se va a vengar, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno es cuando uno, y esto lo digo porque está muy famosa la frase, perdono pero no olvido, ¿verdad? Sí. Y ese no olvido es, o sea, yo tengo dos versiones, estás clara, vos podés ver una cicatriz, te la tocas y no te duele. Sí. Pero podés ver que hubo cicatriz. Sí. Pero muchos se refieren a Sí. perdono y no olvido, porque donde quiera que yo te mire, ni te voy a hacer mala cara, entonces, ¿cómo es cuando uno realmente, nosotros, ¿verdad?, que conocemos del Señor, aprender a soltar? Yo me acuerdo que Dios trató conmigo en eso, tanta gente, ¿verdad? He tenido colección en eso que me ha tocado perdonar, pero en uno de esos, me había golpeado más y yo sentía que el enemigo estaba queriendo meter su cuchara, pero uno tiene que aprender a discernir, ¿verdad? Y todo. Y yo dije, no, yo los voy a perdonar y yo los voy a servir con más amor que con el que les servía Así. antes. Y hacer eso genuinamente sanó tanto mi corazón que yo ni tengo memoria qué fue lo que me Así hicieron, es. porque estaba mala con ellos. Pero eso lo hace solo el Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Entonces, en esa parte, como decía Jael, si uno no aprende a soltar, qué horrible es llevar 30 años recordando y guardando y con ese resentimiento, el otro feliz de su vida, Así es. la otra feliz de su vida y uno amargándose porque lo mira feliz. Así es. Y hay que ver algo, en la Biblia no existe en sí la palabra falta de perdón. La Biblia se le llama raíz de amargura. Raíz de amargura. Literalmente. Y la raíz de amargura a quien enferma es a la persona. Así Así es. es. Seca los huesos. La Y Biblia lo provocan dice. enfermedades. Correcto. Provocan enfermedades. Provocan Uno enfermedades. ni se imagina cuántas personas están enfermas. Fíjense que las enfermedades dependen de la falta de perdón. Sí. Muchas En las veces. oportunidades que el Señor nos ha tocado ministrar, cuántas mujeres con falta de perdón que ha dado a luz
distintas enfermedades. Terrible. La falta de perdón, la raíz de amargura que da luz, muerte, trae enfermedad. Por eso ustedes, hay veces hay personas que se sienten enfermas, que se sienten oprimidas, que hay depresiones horribles, que no se pueden levantar. Hay algo ahí que en tu corazón todavía no ha sido sanado. Gente que vive amargada con cosas del pasado y dice, pero qué es lo, yo no puedo avanzar, hay algo ahí y está provocando de que te enfermes, está provocando que vengan enfermedades, está provocando que no tengas paz, que no tengas tranquilidad y es tan importante identificar qué áreas en nuestra vida, qué momentos en nuestra vida han afectado para sanar, correr al altar y decirle, Padre, sáname, yo voy a soltar esto, yo voy a ser libre de esto para que nosotros podamos, además de recibir de Dios, también dar, porque estamos ministrando. Personas que estamos ministrando no podemos cargar eso, ¿verdad? Entonces es importante que el Señor nos confronte y yo me sentí confrontada. Sí. Bueno, tengo aquí muchos saludos, no lo voy a dejar de fuera. Carla López, poderoso tema. Yubianca Hernández, amén, muy cierto. Lili Celaya, y hermana Lili, ella es fiel televidente, ahí está pendiente, dice, hola, bendiciones. A mí me impresionó, dice, la primera vez que leí esa porción e imaginé esos gritos. Sí. Fue fuerte, terrible, y tremendo. El pastor Roger Graham también está conectadito y dice, amén, el perdón es poderoso y te trae bendición y pasa tu alma. En Necho Radio también tenemos comentarios, ¿verdad, Jael? Dice por acá en Necho Radio, la gente también está súper conectada. La pastora Paulita dice, el perdón limpia asuntos inconclusos, cierra episodios dolorosos que roban energía, capacidad y afectan el rendimiento personal y sobre todo el espiritual. Así es. Daisita, Dios les continúe bendiciendo, familia Nexonera. Isaac Cepeda, ahí está desde Madrid, España, ¿verdad? Está en sintonía, un tema muy importante. Iliana Palacios dice, bendiciones. Ahí está también en conectada. Así que qué bonito, la gente ahí está súper conectada, ¿verdad, Gel? No, y yo solo quiero dejar esto, porque, como les decía al inicio, hay veces queremos, la falta de perdón viene porque queremos que la otra persona sufra. Como dices, vos sos el que te estás tomando el veneno y estás esperando que la otra persona se muera y la otra persona no se está muriendo, que se está muriendo eres tú, porque tomaste ese veneno que es la raíz de amargura, la falta de perdón. Pero algo que ayuda, porque la gente puede decir, sí, qué bonito, ustedes hablan del perdón, pero ¿cómo perdono? Como inicio. Y yo digo que primero pidiéndole a Dios y después de pedirle a Dios, hay algo que es muy poderoso y yo lo creo porque yo lo he vivido también, es orar por esas personas. Amén. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no quieras, aunque toda tu carne te dice ¡no! Ora por ellos. Y tú te vas a dar cuenta que a medida que tú lo comiences a hacer y lo sigas haciendo, algo va a comenzar a cambiar en tu corazón. Y tu corazón va a comenzar como a ablandarse. Y tú vas a comenzar a darte cuenta cómo el Espíritu Santo ha comenzado a tomar control. Y tú lo vas a llegar a ver y no vas a sentir eso por dentro. Al contrario, van a llegar momentos que hasta vas a llorar por ellos mientras oras, pidiendo la misericordia de Dios sobre la vida de ellos. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Pero tenés que empezar. Primero tomar la decisión. El perdón no es un sentimiento. Es como que, no es un sentimiento que viene de un solo, no es una decisión. Y tú tomas la decisión de perdonar. Le pides ayuda al Espíritu Santo. Mira, te lo aseguro, comienza a orar por esas personas porque eso yo te lo aseguro de lo que Dios va a hacer, Y tú te vas a dar cuenta que poco a poco es un proceso, tu corazón se va a ir limpiando, eso que guardas se va a ir quitando y vas a tener libertad. Y después viene lo que se llama el amor de Dios que sobrepasa multitud de errores. Y entonces vas a poder orar por esas personas con todo el amor de Jesús. Porque algo que nos muestra Jesús es su palabra y a mí siempre me ha impactado. Es como a Jesús sus discípulos lo traicionaron. La gente que él más amaba, que se suponía que tenían que estar súper cerca de él, lo traicionaron. Y me impacta algo. Porque Jesús ya sabía que sus discípulos amados, aquellos que le juraron que no lo iban a dejar, aquellos que le juraron que no lo iban a abandonar, fueron los primeros en salir corriendo. Fueron los primeros en decir, no, yo no lo conozco. Y Jesús miró todo eso, escuchó todo eso. Pero antes que todo eso sucediera, él ya lo sabía y aún así decidió amarlos. Pero me impacta mucho la parte cuando Jesús
le dice a Pedro, Pedro, ¿me vas a fallar? Sí. Le dice, porque el diablo lo ha pedido Para zarandear. para zarandearlos. Pero le dice algo que a mí me impacta. Pero yo he orado por ti, para que cuando tú te arrepientas y regreses a mí, Fortalezcas. tú te vuelvas en lo que yo te he llamado a hacer. Eso es en pocas palabras lo que dijo Jesús. Y la Biblia dice que nosotros seamos imitadores de Cristo, que lo sigamos a Él. Y Él estaba en carne y hueso cuando la gente lo traicionó. No creas que porque era Jesús no sintió nada. Yo creo que Jesús sintió mucho. Sí. Sintió mucho. Y sintió desde el inicio, porque si tú serías capaz de acercarte a alguien cuando sabes que esa persona te va a fallar. Nosotros diríamos, Y Jesús no solamente se acercó, les abrió su corazón. Amén. Y sabiendo que les iban a fallar. Entonces yo digo, si Jesús pudo hacerlo, Jesús no guardó nada en su corazón. Cuando Él resucitó no tenía nada en contra de ellos. Al contrario, los amó. Cuando dice la Biblia que cuando cantó el gallo, Jesús volvió a ver a Pedro. Yo no creo que lo volvió a ver a Pedro en te lo dije, me fallaste, qué barbaridad lo que hiciste, no sé qué, no sé cuánto. Sino que lo volvió a ver con ese corazón de Jesús, que diciéndole, a pesar de lo que hiciste, yo te sigo amando. Amén. Y yo creo que eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Él sabe lo difícil que es perdonar. Y Él sabe cómo se siente tu alma, porque te cuesta perdonar. Y Él sabe lo herida que fue tu alma, tu corazón, tu espíritu por las cosas que te sucedieron. Ya sea que abusaron de ti, ya sea físicamente, emocionalmente, económicamente, como haya sido. Ya sea que la gente que tú pensabas que debería estar contigo te dio la espalda. Pero quiero decirte algo. Jesús también lo vivió y Él venció. Y porque Él venció, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes encontrar sanidad. Tú también puedes encontrar ese punto de liberación. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que disfrutes tus bendiciones del presente. Porque Amén. tú misma sabes que tienes muchas bendiciones de Dios y te has dado cuenta que no puedes disfrutarlas porque tienes todavía un cordón que te ata a tu pasado. Pero Jesús en este momento quiere cortar. Y la tijera que lo corta se llama perdón. Amén. Quiere cortarlo y traer la sanidad que necesitas. Así es. Amén. Bueno, el tiempo nos ha tomado realmente, ya estamos, como dice, porque tenemos ahí, pero Neisita, me gustaría que ya Sí. para cerrar pudieses dar una palabra y que la pastora luego cierre con una oración, con ese mensaje que sé que el Señor ha puesto en su corazón. Ahorita que Jael nos ponía el ejemplo de Jesús, me hace pensar que Jesús nos dijo que perdonáramos a aquellos que nos ofendieran. Sí, así es. Que pudiéramos hacer el bien aun a quienes nos hicieran mal. Y Él no solo nos ordenó hacerlo, Él a través de su palabra nos enseña cómo hacerlo y le enseñó a sus discípulos. Y en la oración que Él dejó de ejemplo, la oración es muy clara y dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros queremos recibir perdón de nuestro Padre Celestial, pero Dios quiere que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, perdonar a aquellos que han afectado nuestra vida. Y es importante y que recordemos que el mandamiento principal que Dios dejó es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después dice, y el segundo es similar a este y es tan importante como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el perdón habla de amor. El perdón habla de amor. Yo necesito aprender a amar a aquella persona que me ha hecho daño, no importa cuán grande sea el daño que nos ha hecho, porque Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere que nuestro corazón sea libre, como decían las muchachas, es para nuestro bienestar. Amén. Es para tu bienestar ser libre de ese perdón, soltar esa falta. El perdón trae paz a tu corazón. Y la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice, así que cuídense. Oiga bien lo que dice. Así que cuídense. Y en otra versión dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice acá, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Así que si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. O sea, el Señor dice, cuídense de ustedes mismos. Él nos está dejando un cuidado a nosotros. Él está queriendo que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos cuando necesitemos perdonar.
Y es importante, y Jael lo decía, y quiero ejemplificarlo de esta manera. Si yo traigo, y yo siempre acostumbro a cargar un montón de cosas en mis manos, yo siempre cargo mis libros, mi cartera, mi termo de agua, y yo quiero que la Jael me pase mi chequera, pásame mi chequera, Jael, porque allá ando mis dólares. O sea, yo no tengo con qué más agarrar la chequera. ¿Por qué? Porque tengo mis dos manos ocupadas. Y muchas veces, querida mujer o querido varón que me está viendo en este momento, tenemos nuestro corazón lleno de rencor, de amargura, de dolor, de tristeza, de desconsuelo. Y no hay espacio para recibir ese milagro que Dios quiere traer a tu vida. No hay espacio para recibir esa sanidad. No tienes lugar donde más puede entrar la sanidad a tu vida, la sanidad que Dios quiere traer a tu corazón. Esas bendiciones que Dios ha prometido para tu vida. El tener tu corazón lleno de dolor, de amargura, de rencor, te impide recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y es importante que lo puedas soltar, que puedas ir a Él y puedas decirle, ayúdame. Y Jael lo decía y es ciertísimo. Yo así comencé, Señor, yo oro por esta persona, yo bendigo, y la nombraba así con nombre y apellido. Yo lo bendigo, Padre, ayúdame a quitar todo dolor de mi corazón. Y mientras más yo oraba por esa persona, yo fui siendo libre. O sea, no fue que yo por mi instinto la perdoné. El Espíritu Santo fue el que sanó mi corazón del dolor que yo había recibido. Y entonces yo pude, o el Espíritu Santo pudo darme perdón, amor y paz para la falta que yo había recibido de parte de esa persona. Pero es importante que tú entiendas que Dios quiere tu beneficio, que Dios quiere traer sanidad, que Dios quiere traer bendición a tu vida cuando tú decidas ser libre de ese dolor, de ese daño, de esa marca que ha traído esa situación en tu corazón. Pero la decisión tienes que tomarla tú. Es tu decisión ser libre. Es tu decisión el poder estar listo ya para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén, amén. Pastora. Dios te va a poner el escenario en el cual vas a practicar lo que es el perdón. Y oro a Dios para que cuando en el momento que Dios te lo ponga, puedas soltar en el nombre de Jesús todo lo que te está atando. Dice la palabra del Señor de que José soltó un grito liberador. Y ese grito lo tienes que pegar hoy en esta mañana. Decirle, Señor, suelto todo lo que ata mi vida. Suelto todo lo que he arrastrado por muchos años. Dios va a crear ese escenario porque Él te ama. Quizás puedas decirle, Señor, pero ¿cómo estás trayendo mi pasado a mi presente y esto me está golpeando? Es para que te des cuenta que necesitas no solamente dar ese perdón, sino recibir el perdón. Y le hablo a personas en esta mañana que quizás no han aprendido a ellas perdonarse a ellas mismas, porque hay personas que han cargado falta de perdón por ellas mismas. Ellas mismas no se perdonan de situaciones que han cometido o cosas que vienen arrastrando y no son libres. Yo te quiero decir, como decía Jael acerca de Pedro. Pedro, luego Jesús le dice, después de esa acción, después de que se levanta para restaurar y fortalecer a sus hermanos, dice la palabra que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? A aquel que lo había traicionado 3 veces. Las mismas 3 veces que tuvo la oportunidad de quizás negar a Jesús. Y la Biblia dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, yo te quiero, le decía en las escrituras. Pero al final le dice, Pedro me ama, y dice que Pedro se turbó en su corazón y dijo, Señor, tú sabes que yo te agapao, significa yo te amo. ¿Qué te quiero decir con esto? De que el mismo que le anunció de que iba a venderlo, que había esa área en su vida que quizás iba a cometer esa falta, fue el mismo también que le trajo la sanidad y le restaura en esas preguntas, en esa situación, le restaura su identidad, Pedro, su identidad caída, su identidad que quizás él no se perdonaba porque había quizás negado a su maestro y tal vez había falta de perdón en su corazón contra él mismo. Suéltalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy en esta mañana
quizás te duele mucho, pero cuando sueltes ese grito y levantes tus manos y digas, yo soy libre de toda falta de perdón, yo me perdono, yo soy libre en esta mañana, yo sé que el Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida y va a traer una nueva temporada. Hoy es el día, hoy es la mañana que tú puedes decirle, Señor, yo soy libre, hoy yo me perdono, hoy yo perdono. Yo no sé cuál sea la situación, si vas a perdonar o tú vas a recibir tu perdón, vas a perdonarte por esas áreas, pero en el nombre de Jesús, hoy tú tienes que levantar tu mano y decir, yo soy libre de toda falta de perdón, en el nombre de Jesús. Wow, amén, amén. Y así como hablaba la pastora Judith, también era algo que yo sentía en mi corazón. Esas personas, tú estás ahí, nos estás viendo, y ¿sabes por qué no has podido dejar ir a la otra persona? Porque no has podido perdonarte a ti misma. Y como no has podido perdonarte a ti misma, no has podido dejar ir. Y la primera persona que tienes que perdonar hoy es a ti. Y la Biblia dice en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay veces con la persona que somos más cruel e hiriente, somos con nosotros mismos. Así es. Y Dios quiere traer perdón, pero Él ya te perdonó a ti. Él quiere que tú te perdones a ti misma. Amén. Y dejes que comience a hacer la obra tan preciosa que Él tiene preparada para ti. Así que este es un buen momento, lo que decía la pastora, la administración de la pastora, lo que decía Nancy. Dios quiere hacer algo maravilloso en ti. Yo creo que hoy se va a marcar un nuevo día para ti, donde la decisión que tú tomes hoy va a marcar tu futuro. Y no solo a ti, sino a tu generación, para que no esté atada a ese cordón del pasado y en ellos no se repitan la misma historia. Amén. Sino que tengan un poder que nadie te puede quitar. Es el poder del amor de Dios, el poder del perdón. Así que muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos este próximo miércoles a las 10 de la mañana. Comparte esta transmisión, invita a más gente a verla porque tenemos un tema candente que a todos nos ha pasado, verdes de envidia. Todos hemos luchado con la envidia y Dios quiere liberarnos de eso, porque todos los humanos hemos luchado. Así que nos vemos este próximo miércoles con la ayuda del Señor. Bendiciones.